Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Futuro 360. Como ustedes saben, en este espacio nosotros nos damos el tiempo, la cita, la capacidad de reflexión para poder pensar en este mundo tan intenso y convulsionado que nos ha tocado habitar. Estamos en un momento de muchas transformaciones y por eso nos tratamos de detenernos a revisar algunas de ellas en cada capítulo. Y por eso siempre estamos contentos de volver a reunirnos acá. Aquí comenzamos Futuro 360. Una de esas transformaciones nada de felices es la que hemos provocado nosotros mismos a propósito del calentamiento global y que ha generado un escenario peligroso en la medida en que hemos cruzado límites que nos habíamos autoimpuesto como el lugar a donde no queríamos llegar, y eso lo sistematizamos desde la ciencia en un informe global de Tipping Points que este año 2025 ya advierte que uno de ellos, uno de esos puntos de no retorno ya fue sobrepasado. Varios otros están peligrosamente cerca. Por eso queremos revisar los detalles en la nota de Constanza Pérez. 2024 fue el año más caliente del que se tuviera registro, superando los 1.55 grados Celsius de temperatura media global. Al igual que la fiebre, estas temperaturas se están llevando a la Tierra a límites preocupantes. El informe Global Tipping Points 2025 reveló que la Tierra ya habría cruzado uno de sus umbrales de no retorno, puntos donde la degradación medioambiental pierde resiliencia. Tenemos que entender estos puntos de no retorno o estos tipping points como espacios en los que generamos un cambio tan profundo en el ecosistema, en el sistema, en la naturaleza, en donde esta pierde la capacidad de comportarse de manera normal. Los arrecifes de coral han sufrido el peor blanqueamiento registrado hasta ahora. Expertos estiman que ya superaron su límite térmico de 1.2 grados Celsius, convirtiéndose en el primer punto de inflexión irreversible alcanzado por el planeta, gracias al aumento en la temperatura del océano y la acumulación de dióxido de carbono. Y esas dos cosas, el cambio de temperatura por un lado y por el otro lado la cantidad de dióxido de carbono disuelto, terminan resultando en corales que se destiñen y que eventualmente se mueren. Las barreras de coral en términos de biodiversidad son como nuestro bosque valdiviano, por ejemplo. Hay mucha biodiversidad, hay mucha producción de biomasa, ahí es donde ocurren muchas cosas en términos de servicios ecosistémicos. Entonces la desaparición podría tener un efecto importante en términos no solamente de biodiversidad, sino que también de biomasa para la pesca, turismo y otras actividades productivas. Pero los expertos advierten que hay otros puntos críticos que podrían desencadenar cambios decisivos. Uno de ellos es la criósfera, sistema que incluye toda el agua en estado sólido, nieve, glaciares, permafrost, ríos o lagos congelados. Representa cerca del 10% de la superficie de la Tierra y ayuda a mantener las temperaturas del planeta al reflejar la radiación solar, además de concentrar la mayor reserva de agua dulce del mundo. Los científicos advierten que el Ártico se está calentando hasta 4 veces más rápido que el resto del mundo, y las capas de hielo en Groenlandia serían una de las principales responsables del aumento del nivel del mar, según datos satelitales de 2022. A la larga, ese deshielo que es sobre continentes significa una alza en el nivel del mar, que ya no solo sería un impacto sobre las costas chilenas, sino que sería un impacto más bien de carácter global. La criósfera es principalmente nuestra cuenta de ahorro, y en términos prácticos yo prefiero decir que no solamente la cuenta de ahorro, es nuestra línea de crédito. Entonces llega un minuto en el cual no vamos a tener esta cuenta de ahorro, y no tener esa cuenta de ahorro podría afectar, por ejemplo, la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria. Hogar de cerca del 10% de la biodiversidad conocida en el planeta y de 2.7 millones de indígenas, además de ser un gran sumidero de CO2, la Amazonía es otro de los sistemas que está en números rojos. La deforestación actual alcanzaría el 18% y se estima que su punto de no retorno estaría entre los 20 y 25% de deforestación.
el propio ecosistema va perdiendo su capacidad de recuperarse. Entonces podríamos llegar a un punto en el cual el poco bosque que pueda quedar no sea capaz de recuperarse y mantener todos los servicios ecosistémicos que provee dentro de Sudamérica, como la regulación del clima y la captura de dióxido de carbono. Hay una chance de que por ahí, un poco debajo de los 2 grados de temperatura sobre el periodo preindustrial, ese bosque tropical pase de ser bosque tropical a una sabana. Otro sistema en riesgo es el de las grandes circulaciones oceánicas y atmosféricas. La circulación meridional de retorno atlántico, conocida como AMOC, es una de las principales reguladoras del clima global, ya que distribuye corrientes oceánicas cálidas desde el trópico hacia el norte y corrientes frías hacia el sur. De ser superado el umbral de 1.4 grados Celsius, tendría consecuencias globales. Tenemos un estado en donde esta corriente circula a menor velocidad o incluso puede llegar a detenerse, generando un invierno masivo en Europa, teniendo condiciones que se podrían ver normalmente en el Ártico, generando un retroceso de las lluvias, una alteración del sistema de lluvias en gran parte de la zona de África y Asia, en donde podemos generar terribles consecuencias para los sistemas agroalimentarios que se generan en esas zonas. Los sistemas terrestres están conectados. Por eso, al igual que en un efecto dominó, el desequilibrio en uno puede provocar una reacción en cadena sobre los demás. Y estas interacciones ocurren en escalas de tiempo que son muchas veces muy distintas entre sí. Y eso hace que las interacciones también sean no lineales. Todo hace prever que esas transiciones pueden ocurrir, pero es muy difícil decir cuándo se van a gatillar efectivamente. Aún no sabemos con certeza cuándo ni con qué magnitud se manifestarán las consecuencias de los puntos de no retorno, pero los expertos coinciden, todavía hay espacio para actuar y frenar su avance. Tenemos las capacidades como humanidad para actuar frente a estos puntos de no retorno que hemos identificado. Entonces, tenemos que ser optimistas de que identificamos, de que sabemos dónde estamos y que sabemos lo que tenemos que hacer. Y ahora solo hay que hacerse cargo, tomar acción y construir en conjunto un sistema que permita que no superemos estos puntos de no retorno. Una de las estrategias es apostar por tipping points positivos, transiciones aceleradas hacia la descarbonización y las energías limpias. Según el Centro de Estudios Energéticos ENVER, durante el primer semestre de este año, las energías renovables como la solar y la eólica superaron por primera vez al carbón como principal fuente de generación eléctrica a nivel global. Los corales se han convertido en los primeros en sobrepasar su punto de no retorno. La criósfera, las corrientes y el Amazonas son ejemplos de la urgencia de no llegar a los umbrales de los cuales no podremos reponernos. Ustedes probablemente saben que en cada celular existen miles de millones de semiconductores. Estos son materiales que permiten que se transporte, que se conduzca la electricidad y la información en todos los dispositivos tecnológicos que actualmente tenemos. Pero, ¿cómo son? ¿Dónde y cómo se fabrican? Porque no es por nada, pero igual dependemos de eso. Conozcamos más en el siguiente informe de Cristian Soto. El control de los semiconductores está en el foco de las principales potencias del mundo. Estos son chips que miden desde 1 a 5 milímetros, que contienen componentes de tan solo 3 nanómetros. Los semiconductores son el cerebro detrás de la tecnología. Compuestos principalmente por silicio, estos materiales permiten el flujo de la electricidad e información en todos nuestros dispositivos. Existen primero 2 tipos de elementos, los conductores, que son los que permiten que fluya la electricidad, como el cobre, el oro, y también están los aislantes, que son los que bloquean el paso de la corriente, ya sea como el plástico u otro elemento. Los semiconductores son elementos que permiten el flujo de electricidad o pueden bloquearla dependiendo de la condición que yo le pueda imponer. Todas aquellas cosas que tienen electrónica usan semiconductores. Utilizan semiconductores en dispositivos muy pequeñitos. Son millones de dispositivos que están en los chips electrónicos, que pueden ser diodos, pueden ser transistores, y que para hacer el procesamiento de información, estos chips, estos circuitos,
es como que tuviera un montón de interruptores. Entonces uno podría imaginárselo así como de una forma bien pedagógica, que la corriente eléctrica es como que venir el agua, que viene como por conductos, y estos semiconductores lo que hacen es como que abren y cierran las compuertas para regular por dónde pasa el agua, que vendría a ser, ¿cierto?, la corriente eléctrica. Varían en tamaño y, por ejemplo, en un celular pueden haber miles de millones de semiconductores. Además, se han vuelto clave en el impulso de la transición energética. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una fuente de generación eólica. Tiene una aspas, ¿cierto?, girando. La aspas y la generación se va a dar de una manera irregular, porque a veces va a dar más viento de acá, otras veces de allá. Entonces, uno, para poder esa energía almacenarla, uno necesita tener un dispositivo electrónico que adapte esa señal eléctrica para que, por ejemplo, cargue a voltaje constante una batería. Y ahí tú tienes toda una electrónica de potencia que realiza esta conversión y utiliza, por ejemplo, semiconductores. Entonces, en cualquier tipo de generación de energía renovable, por ejemplo, van a estar los semiconductores. En cualquier cosa que tú veas donde hay flujos de energía eléctrica que hay que controlar, van a estar presentes los semiconductores. Su fabricación es altamente especializada y son pocas empresas en el mundo las que los exportan. Los semiconductores se fabrican a partir del silicio y es un proceso muy complejo, o más bien muy tecnológico, porque tiene que ser muy limpio, muy puro el proceso. Entonces se hacen unas líneas muy delgadas de silicio, se van acortando, ¿cierto?, en pequeñas capas o placas, y ahí se van definiendo a cierta temperatura los bordes de tal forma de que se puedan integrar dentro de los chips y que sea lo más puro y sin ningún tipo de perturbación para que el flujo de energía sea lo más puro y con la mayor eficiencia posible. El diseño y la obtención de materias primas de semiconductores son realizados en varios lugares del mundo, pero la fabricación o fundición de los más avanzados tiene un solo líder, la empresa taiwanesa TSMC. Esta fabrica el 90% de los chips de semiconductores de empresas como Nvidia, Apple y AMD. Esta industria especializada pone a Taiwán como uno de los países clave del este de Asia, al mismo tiempo que aumenta las tensiones con la República Popular China. Los lugares donde se fabrica estos microchips también pasa a ser un lugar de relevancia geopolítica. Así, para las grandes potencias que quiere, entre comillas, dominar al mundo, ¿ya?, o controlar el mundo, el control de los lugares donde se fabrica estos microchips es fundamental. El hecho de que Taiwán tiene la industria de semiconductores más avanzada del mundo, esto sería como una especie de garantía de seguridad frente a los Estados Unidos y también frente a la parte de China. Tensiones por el control de la industria de semiconductores que se han traducido en bloqueos económicos por parte de Estados Unidos que han forzado a China y sus empresas a invertir en la fabricación interna de esta tecnología. Un conflicto que suscita en el estrecho de Taiwán, eso va a ser fatal para el mundo, porque esto significa que va a paralizar la producción y el desarrollo de la alta tecnología y de la inteligencia artificial. Imagínate que hace 5 años atrás, cuando Estados Unidos prohibió la exportación de microchips a las industrias chinas, a la empresa Huawei quedó corto de microchips para uso de su teléfono smartphone. Y eso llevó a que se paralizó completamente la producción de los teléfonos inteligentes de la empresa Huawei. Pero sin embargo, eso es lo que ha hecho a las empresas de China, por ejemplo de Huawei, a desarrollar su propio microchip. Taiwán sigue representando una parte muy importante de la economía mundial. Es un bien público internacional en términos de semiconductores y de suministro de semiconductores avanzados para aviones, trenes y refrigeradores, pero por sobre todo en tecnología, inteligencia artificial y computación cuántica, que es, en mi opinión, el verdadero centro de la competencia entre Estados Unidos y China. Y si el señor Trump quiere superar a China y tener una economía fuerte, necesita que Taiwán mantenga el status quo en el estrecho de Taiwán. Conflictos por semiconductores que también han afectado a la Unión Europea. Un reciente caso fue Nexperia, empresa de capitales chinos, cuya filial de fabricación en Países Bajos fue intervenida por el gobierno neerlandés. En respuesta, China bloqueó la exportación de chips ensamblados por Nexperia, medida que está afectando a las principales marcas de autos europeas.
Todos los chips que actualmente provienen de Nexperia China se entregan a proveedores automotrices de primer nivel que utilizan estos chips. No son de alta tecnología, sino muy normales, y se suministran prácticamente a todos los fabricantes europeos. Por lo tanto, todos los que compran chips de Nexperia se ven afectados, y esto parece ser prácticamente todos los fabricantes europeos. Los semiconductores son clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, energías renovables y los automóviles. Una industria que rápidamente se ha convertido en una de las más importantes del siglo XXI, impulsando lo último en tecnología de frontera. Y por lo mismo es un espacio que se lleva todas las miradas del mundo geopolítico. El siguiente animal que habita nuestra sección de El Ser Fantástico puede parecer increíblemente adorable, pero no se dejen engañar porque si bien luce inofensivo, cuando te mira con esos enormes ojos, no lo es. Sus mordidas son venenosas, pueden causar heridas e incluso un shock anafiláctico en humanos. Este fantástico animal es el loris perezoso. Quizás lo recuerden por un video que se hizo viral hace algunos años donde una persona le hacía cosquillas al loris y este levantaba los brazos. Bueno, contrario a lo que se pensaba, el animal no estaba gozando. Esa postura es una postura de defensa. Al levantar los brazos, el loris accede a una glándula que tiene en la parte interior de los brazos, esta glándula braquial, la que produce toxinas. La saliva del loris por sí sola no es venenosa. El veneno se activa cuando el loris lame la glándula braquial y mezcla la toxina con su saliva, le agrega el ingrediente final. Esta mezcla es la que vuelve su mordida potencialmente mortal para animales pequeños y dañina también para animales. Las madres loris usan esta toxina para proteger a las crías y las cubren en su pelaje con el veneno al acariciarlas para alejar justamente a los depredadores. Oye, pero son de una hermosura, ¿o no? Existen 8 tipos de loris perezosos que habitan en las selvas tropicales del sur y sureste de Asia. Son animales nocturnos, por eso tienen esos ojos adorables. En Chile nosotros tenemos un animal que tiene unos ojos muy parecidos, que es el monito del monte. Y la función de esos ojos gigantes es justamente aumentar la capacidad de ver en la oscuridad, abrir en el fondo del ojo para poder recibir más luz. Pero si un día tuvieran la suerte de toparse con uno, no se dejen llevar por su dulzura, por esos ojos cautivantes del Ser Fantástico, porque a la vuelta de la esquina puede haber una mordida fatal. Demasiado tierno, ¿no? Pero todos tenemos nuestro lado oscuro. Eso es lo interesante de la naturaleza, nos muestra que somos una combinación de grises, luces y sombras. Vamos a una pausa y volvemos con más. En estos tiempos convulsos que nos ha tocado habitar, hablamos mucho de odio. Lamentablemente porque lo estamos viviendo en carne, se materializa en las conductas que tenemos con otros, interfiere en nuestra vida común, afecta nuestra democracia y es una enfermedad que queremos sacarla, pero de alguna forma crece. Hoy queremos hablar del odio como un problema muy profundo de nuestro futuro y definitivamente de nuestro presente, pero también de los antídotos del odio que tal vez podríamos invocar cuando queremos ser parte de la solución y no del problema. Para profundizar sobre este tema estamos hoy con Caroline Emke, es una filósofa alemana, es escritora, también ha trabajado y ha vivido el problema del odio en su nivel más extremo, la violencia en su peor representación, ha estado en guerras de nuestro tiempo moderno y por lo mismo ha tenido una nueva mirada sobre los derechos humanos,
el trauma, el racismo, y cuáles son esos ingredientes que tal vez no son lo profundo, pero son la pimienta y la sal del odio, que sí están en nuestra vida más cotidiana. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carolina. Muchas gracias por recibirme. Me gustaría empezar diciendo que cuando revisé algunos de los libros que has escrito, encontré una línea. Creo que puedes ver esa relación, porque estabas hablando, por ejemplo, de cambio climático, pero enfocada mucho en la idea de los hechos, de la importancia de los hechos. En otro de tus libros, El elogio de lo impuro, das cuenta de esas visiones sobre nuestras relaciones con las disidencias, con el mundo de la diversidad en general que nos constituye. Ahora estamos hablando aquí por tu último libro, Contra el odio, que está muy centrado en intentar entender las raíces y el espíritu que desarrolla esta cultura del odio. Y creo que todos de alguna forma están relacionados. Por ejemplo, si piensas en el odio, vas a tener que necesariamente hablar de cuál es la relación del odio con nuestro acercamiento, nuestra distancia con los hechos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los tomamos? ¿Cómo nos informamos? ¿Cómo nos preguntamos? Entonces, ¿cuál crees tú que es la principal materia de la cultura del odio? Sí, es una muy buena introducción, porque ya has comentado una de las características del odio, que es que tiene una relación muy peculiar con los hechos o con la verdad. Si odias, primero, es una emoción, y es una emoción caliente. No puedes odiar fríamente. Es muy intenso y siempre es impreciso. Y esa es la relación con los hechos. La gente que odia a otro tiene que, de alguna manera, no ser muy precisa en mirar a esa persona. Y así, muy a menudo, y creo que lo vemos en nuestros días, en el discurso político, que está lleno de odio. Siempre se trata de otros que son construidos como colectivos. Son los migrantes, las mujeres, los políticos. Así que siempre es un colectivo impreciso y siempre es hacia arriba o hacia abajo. Si odias a aquellos que son supuestamente un peligro, una amenaza sobre ti, u odias a aquellos que están realmente debajo de ti. Y creo que esa es la estructura del odio. Es impresionante porque abre muchas preguntas. Quiero elegir una, que es la idea de la confusión. La injusticia en la forma en que miro a otra persona y no puedo comprender la complejidad de su existencia. Y en esa explicación puedo imaginar cuál es el antídoto. Por lo tanto, ¿cuál crees tú que es el antídoto para un punto de vista impreciso? Exactamente. Creo que el antídoto al odio, como una emoción que construye a otro, es mirar a individuos, mirar a una persona, mirar un ser humano y mirar a un ser humano en todas sus complejidades. Y creo que también es la manera en que deberías mirar a los grupos. No hay un solo migrante, no hay un solo extranjero, no hay una sola persona transgénero, sino que hay un gran espectro, una gran variedad de individuos con ciertas propiedades que comparten y con otras que no comparten. El discurso político está tan contaminado por el odio y la construcción de otro que deberíamos mantenernos calmados. Deberíamos mirar y ver a la variedad de seres humanos como una riqueza y no como una amenaza.
Pero eso es como un privilegio en este momento, porque estamos tan en nuestra amígdala, en la reacción, en la defensa, nos sentimos muy asustados con los otros y en general con la vida. No sé si eso es algo real o es solo... ¿Quieres decir que no sabes si el miedo es real o sí? Si esa amenaza es tan real, si estamos en peligro todo el tiempo o si solo creemos que estamos en peligro. Y para esta conversación en rigor no importa, porque la pregunta es cómo cambiamos desde la reacción de la amígdala, desde esa respuesta, a algo más complejo, una respuesta más compleja que necesita otro tipo de habilidades humanas. Antes que todo, creo que el miedo es cierto. Creo que tenemos razón. Ahora estoy aquí en Santiago contigo, estoy en Chile. Creo que hay razón para tener miedo, porque creo que tantos de los principios del humanismo, los principios de la democracia, los principios de un respeto por cada uno de los seres humanos son parte de nuestros discursos políticos. Y creo que hay ciertos estándares del humanismo, hay ciertos estándares de la dignidad de cada ser humano que están en peligro. Y están en peligro porque hay movimientos, partidos e individuos que de alguna manera quieren subvertirlos. Entonces, primero, creo que tienes razón. Creo que hay razones para tener miedo. Creo que estamos viviendo en un momento histórico en el que tenemos que reeducarnos y también, de alguna manera, ser más apasionados por esas ideas y principios que protegen a todos, cada forma de vida, cada ser humano. Pero tenemos un gran problema porque la razón por la que estamos asustados no necesariamente es la misma. Por ejemplo, en términos de la política, la razón por la que algunos políticos de derecha extrema se levantan y prosperan no es porque las personas tengan miedo a la democracia o tengan miedo a la libertad. Las personas tienen miedo a la inseguridad, al narcotráfico, a la violencia. Entonces es un desafío para las personas, cómo podemos cuidar nuestros derechos si alguien nos ofrece tomar el camino del odio para defendernos de la violencia. Estoy de acuerdo. ¿Es razonable estar preocupados por la seguridad? Sí, por supuesto. ¿Es razonable estar preocupados por los narcotraficantes? Sí, por supuesto. ¿Es razonable estar preocupado por tu arriendo o por el sistema educativo en Chile? Por supuesto. Pero entonces, creo que tenemos que ser muy resistentes a un discurso político que solo quiere explotar estos sentimientos, explotar estos temores y hacerlos más grandes. Y creo que si miramos los números reales, si miramos la realidad, podríamos ver que tal vez hay criminalidad, pero no es tan grande como se hace en el discurso político. En Chile, creo que tenemos que luchar contra estas desinformaciones. Tenemos que luchar contra las mentiras y tenemos que luchar contra un discurso que pretende encargarse de los temores de la gente, pero que en realidad no lo hace. Estamos realmente en una muy mala como sopa, en una mala combinación de ingredientes, diría yo, porque tenemos esa sensación de estar asustados de todo, pero al mismo tiempo no estamos muy conscientes de que los datos que usamos para hacer nuestras decisiones y para tener esta sensación, para armarnos nuestro juicio, no son verdaderos. Y eso también es parte de esta terrible combinación, de esta sopa a la que yo aludo. Tenemos la tecnología,
Sabemos cómo funciona la tecnología en términos, por ejemplo, de las cámaras de eco de nuestras propias opiniones. Pero ¿cómo lidiamos con la complejidad para no ser víctimas de esto que además entendemos cómo funciona como ciudadanos en términos personales? Creo que depende, si me preguntas en la mañana o en la tarde. Probablemente te daré respuestas diferentes. Y creo que si me preguntas como persona y no como filósofa, por supuesto que es muy agotador. Y creo que es demasiado. Creo que todos estamos cansados de mirar demasiada información y desinformación y creo que es muy cansador. Así que creo que todos tenemos que regular cuánto realmente queremos centrar en esto. Creo que en el nivel político no vamos a salvar a nuestras sociedades, a nuestros hijos o a todas nuestras democracias si no estamos dispuestos a realmente regular las redes sociales. Creo que se necesitan leyes, se necesitan regulaciones y creo que no sobreviviremos como democracia si no tratamos de buscar y proteger la verdad. Vamos a una experiencia personal que tú tienes, porque has vivido distintas guerras. No sé si la gente sabe lo que realmente es una guerra, si no ha estado en una. Yo no sé. Estoy mucho más segura de que en realidad no somos conscientes de la dimensión, de la profundidad, de las implicancias de una guerra. Así que me gustaría comprender cómo esas experiencias en tu vida, terribles de la guerra, han marcado la forma en la que te aproximas a este tema. Es una pregunta difícil. Y diría que si miro a mi vida, creo que hay un antes y un después de estar en la zona de guerra. Creo que cambia completamente quién eres. Cambia completamente la manera en que pruebas tus propios valores y tu propia vida. Dame una idea de cómo has cambiado, porque has estado en Gaza y en distintas otras guerras. Creo que Afganistán. Sí, creo que realmente entiendo qué tan corta puede ser mi vida. Creo que quieres asegurarte de que vives una vida muy buena, que puedes terminar mañana. Y creo que también creo que la mayoría de las personas, cuando piensan en las guerras, me preguntan, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede ir allí? ¿No es tan sobrecogedoramente traumático? Y lo es. Pero al mismo tiempo he estado tan conmovida por la generosidad de la gente que encuentras en las zonas de guerra. La manera en que la gente aún intenta hacer algo bueno en medio del terror. Tengo un amor y una admiración por la belleza de la gente. Así que normalmente me siento enriquecida. Y no disminuye el horror, no disminuye el trauma. Sí, creo que es una pregunta importante porque cuando empezamos a practicar la polarización y cuando perdemos la libertad, nunca sabemos dónde termina esa historia. Y podría decir que puede terminar, por ejemplo, en una guerra, en una forma de guerra. Tenemos muchos tipos en nuestra historia. Así que es importante entender dónde termina esa historia.
Sí y no. Creo que es importante entender la profundidad de la violencia y cómo realmente destruye a la gente. Pero al mismo tiempo, para mí, lo que es realmente importante es mirar los principios, mirar las palabras que estigmatizan a una persona, las palabras que excluyen a una persona, las palabras que ridiculizan a una persona, y ver cómo se crean justificaciones para luego maltratar a alguien, para luego excluirlo, discriminarlo y finalmente matarlo. Así que creo que incluso si he visto los horrores de la guerra, quiero que la gente sea realmente cuidadosa. Las palabras que usas. Sí, las palabras que usas, las bromas. Si miramos el discurso que tenemos ahora, hoy, en nuestras sociedades, aquí, mientras hablamos, hay un discurso que es tan brutal. Parece que hay una competencia sobre quién podría llegar con ideas más radicales de cómo tratar a criminales o migrantes. Y así es una pesadilla. Y tenemos que detenerlo. Tenemos que volver a una forma de bondad que nos ha olvidado por mucho tiempo. Déjame ir a otra idea que he leído en tus libros. Es esta de que cuando realmente odias, no dudas. Necesita un nivel de certeza. Eso no es fácil, porque antes de tener esta conversación te decía que lo más importante, tal vez para los humanos, es entender la duda que tenemos sobre todo. El proyecto de vida que tengo, quién soy, si voy a hacer esto u otro, qué va a pasar mañana. La duda nos acompaña en todos los niveles. ¿Por qué crees que la duda es importante? ¿Y por qué también podría cumplir un rol en cuestionar nuestras certezas? Sí, creo que primero, si pensamos en el nivel personal, yo diría que cada uno de nosotros recuerda esos momentos cuando empezamos a dudar. Nuestros padres, nuestros maestros, algo que hemos leído y siempre pensamos que es verdad. Así que creo que la duda es normalmente el comienzo de un descubrimiento de quién realmente somos, de quién queremos ser. Creo que la duda es, filosóficamente, la idea clave de la iluminación. Es cuestionar los cánones, cuestionar los dogmas religiosos. Esto es lo que estaba en el corazón de la iluminación. Y creo que si miramos el discurso político de todos los días, siempre viene con esa actitud de certeza, que no solo me parece aburrido, pero si queremos entender a los demás. Si realmente queremos salir de esta polarización, tenemos que permitir preguntarnos las cosas desde otra perspectiva. Y es también más divertido. Definitivamente comparto tu mirada. Y también me capturó esta palabra que usas, que es la amabilidad. No somos criados, o al menos, no sé, tal vez no recuerdo que haya sido prioritario en el pasado habernos criado en la bondad. Cuando era niña, quizás en mi familia, tal vez con mis amigos, pero no como una estructura, no como una oferta del sistema. La sociedad chilena, por ejemplo, no es una sociedad amable. Somos buenos con la gente extranjera, pero somos más bien formados para ser eficientes, para ser exitosos. Me gustaría entender cuál es el papel para ti que cumple justamente la amabilidad en una nueva forma de educación y tal vez en una nueva forma de civilización.
Sí, es interesante que lo digas. Y creo que si tuviéramos un par de horas más para la conversación, me gustaría aprender más sobre esto. Sí, yo fui criada con bondad por mi madre. Sí, mi madre también. Pienso más bien en el sistema. Pero como sociedad, creo que lo importante aquí es que lo que yo percibo en este momento es la esfera política o en la esfera pública es un exhibicionismo de la brutalidad. Todo el mundo intenta presentarse como, al menos, performativamente brutales o duros. Y para mí eso es bizarro, es extraño. Si hablo de bondad, creo que tenemos que reaprender la práctica de la solidaridad. Creo que tenemos que reaprender la práctica del cuidado. Y creo que en muchas sociedades durante la pandemia vimos algo así. Vimos la capacidad de cuidar a los demás o de preocuparse por los demás. Y creo que eso está ahí. Solo tenemos que apelar a eso de nuevo. No creo que sea una cuestión moral, creo que es una cuestión social. Y le pediría a cada uno, sean padres, maestros, científicos o periodistas, que rehabiliten esta red de solidaridad y empatía en nuestras sociedades. Porque creo que eso es lo que hace una comunidad muy fuerte. This web of solidarity and empathy in our societies, because I think this is what makes a community really strong. Caroline, no tenemos 2 horas más, lo siento, tenemos que terminar esta conversación, pero estamos muy agradecidos de haberte tenido aquí en Futuro 360. Muchas gracias por invitarme. Ojalá nuestro futuro tuviera estos ingredientes, en parte la duda, en parte la amabilidad, y sobre todo la pregunta sobre cuáles son las otras posibilidades, porque aparte en ellas, eso es algo de lo que hablamos mucho aquí en Futuro 360, está la oportunidad del asombro, ¿no? Cuando uno entiende que lo que ve no es solo lo que ve, la experiencia de asombrarnos, que ha sido probablemente el motor de la humanidad, está a la vuelta de la esquina. Así que los dejamos con estas preguntas y estas ideas y vamos a una pausa. Probablemente no se enteraron, pero la semana pasada ocurrió un evento sorprendente en el sur de nuestro país. Una tormenta geomagnética severa que fue originada por una inusual y extrema llamarada solar, una actividad. ¿Se acuerdan de las llamaradas solares? El sol todo el rato está tirando llamaradas, pero a veces la actividad del sol se pone mucho más intensa. Estamos viviendo el superciclo de mayor intensidad en las llamaradas solares. Pero cuando esto se vuelve así ya súper fuerte, tiñe los cielos del sur de nuestro país de rosado, morado y verde. Algo así como estamos súper acostumbrados a ver las auroras boreales en el norte del planeta, pero no tanto estas auroras como rosadas, que son poco comunes porque tienen que ver con un tipo de intensidad y una forma en la que llega la llamarada a la Tierra. Fue la noche del martes 11 de noviembre y se comenzaron a viralizar distintas imágenes de auroras australes en el sur de nuestro país. Este fenómeno natural fue visible en distintos lugares, incluyendo las regiones del sur y otros puntos del sur del planeta. Según la NOAA y la NASA, la erupción solar que provocó el fenómeno fue catalogada como G4, una de las más intensas de los últimos años. Estas tormentas se producen cuando una eyección de masa coronal, ¿se acuerdan que en la parte de arriba del Sol, el Sol no es una pelota dura, ¿verdad? Es una bola en el fondo de fuego que tiene algo así como lava, ¿no? Y de repente tira esta masa desde la corona, una gigantesca como burbuja de gas cargado además eléctricamente, que es tal la potencia que viaja
a millones de kilómetros por hora desde el Sol e impacta el campo magnético terrestre generando intensas corrientes eléctricas que dan origen a las auroras. El fenómeno fue, por supuesto, inolvidable para quienes lo pudieron contemplar y calificado como impresionante por esas personas que disfrutaron de este espectáculo desde la Tierra, gracias, como siempre, a nuestro astro rey, el Sol. Y Chile tomó la delantera en el desarrollo de una infraestructura clave para el corredor bioceánico vial. Este es un proyecto estratégico, además muy antiguo, que conectará el Océano Atlántico con el Pacífico. La ruta es el camino más corto entre ambos océanos y busca potenciar la competitividad económica, porque nos permite una serie de intercambios, pero también logística de todo el Cono Sur. Este corredor bioceánico sería una red de 2.400 kilómetros que queda operativo a fines de 2026 y permite el flujo de carga entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile con mucho menor impacto ambiental, pero también económico. Se gasta menos gasolina andando menos rato, es una cuestión obvia, ¿no? Pero también se reducen los tiempos. Mejora en el fondo toda la eficiencia del sistema. El liderazgo de Chile se centra en la habilitación de tramos viales consolidados que se conectan hacia los pasos fronterizos como Jama y Sico con los puertos chilenos de Antofagasta e Iquique. Estos puntos son esenciales para que aumente y se logre un mejor flujo de carga hacia el Pacífico. Y por supuesto desde el Pacífico, sentido común, ¿no? Uno de los principales objetivos de esta infraestructura es la reducción de emisiones de CO2, como les mencionaba, al establecer unos puntos de detención marcados y optimizar la ruta. Se busca evitar un mayor impacto ambiental de camiones que en el pasado además paraban en lugares donde no era necesario, donde generaban peores impactos. Aunque Chile confirmó que tenía su parte de la ruta habilitada, se señaló que todavía se requieren mejoras en los accesos fronterizos, la conectividad digital, la infraestructura de apoyo en los demás países socios para que los 2.400 kilómetros de la red funcionen de manera perfecta y continua. Y esta es una tragedia, pero en cámara lenta, que viene azotando al mundo animal hace un buen rato y a veces se nos va del mapa, ¿no? Es el deceso poblacional de la mayor colonia de elefantes marinos del planeta, que está ubicada en las Islas Georgia, en el sur, Georgia del Sur. El causante es el virus de la gripe aviar altamente patógena, H5N1. ¿Se acuerdan cuando estábamos en las primeras versiones de este virus? Como ustedes saben, los virus tienen una capacidad de mutación importante y habitualmente la mutación lo que hace es generar mayor resistencia por parte del virus, por lo que ha provocado muchas muertes masivas de esta especie y de muchas otras. Se estima que 50.000 ejemplares de este elefante ha muerto en el sur de Georgia del Sur, incluyendo una gran cantidad de adultos en edad reproductiva, una cifra que representa y que implica en el mediano y en el largo plazo una drástica reducción de la población, un golpe a escala histórica para la especie y por supuesto para toda la cadena trófica, porque estos animales se comen otros animales y a su vez son alimento de otros animales, y esas afectaciones las comprendemos poco porque entendemos poco la relación ecológica de las especies, pero son sin duda muy graves. Originalmente, el virus H5N1 fue detectado en aves como el petrel gigante antártico, pero esa versión del virus ha mutado y ha logrado saltar desde las aves hacia los mamíferos. ¿Se acuerdan esas muertes así supermasivas de pájaros en todo el borde costero? Bueno, ahora también afecta a mamíferos. El panorama se extiende más allá de las islas Georgia del Sur. El brote ya había afectado gravemente a la península Valdés en Argentina en 2023 y en ese lugar el virus llegó a exterminar a más del 95% de las crías en pocas semanas. Este colapso de los elefantes marinos es visto por los expertos como otra grave advertencia. Su susceptibilidad al H5N1 y la rápida propagación en mamíferos marinos
subrayan la urgente necesidad de aumentar la vigilancia, la investigación y la protección de la fauna silvestre, especialmente en regiones como la Antártica, donde la enfermedad amenaza con causar una de las mayores catástrofes ecológicas recientes. Bueno, y solo para que no se los olvide, ¿no? Cuando las cosas saltan a mamíferos, como nosotros, debería ser una enorme alerta sanitaria, porque otra alerta surgió en el Ministerio de Salud de Etiopía y la Organización Mundial de la Salud la hizo global, porque ambas instituciones confirmaron un brote del peligroso virus Marburgo en este país. Este virus es causante de una fiebre hemorrágica con una altísima tasa de mortalidad. El brote se detectó en la región del sur de Etiopía, específicamente en la ciudad de Yinka. Hasta el momento han sido notificados 9 casos de la enfermedad, que es un virus familiar del ébola. El análisis genético realizado por el Instituto de Salud Pública de Etiopía confirmó que esta es la misma cepa que se ha visto en brotes anteriores en otros países de África Oriental. El virus Marburgo es una afección grave, a menudo puede ser mortal. Se transmite a los humanos desde los murciélagos y luego se propaga entre personas mediante el contacto directo con fluidos corporales de alguien que está infectado o con algún material que esté contaminado. Los síntomas iniciales son fuertes, tiene fiebre alta, intenso dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares. Lamentablemente, muchos pacientes desarrollan hemorragia grave después de la primera semana de tener el virus. Es importante destacar que hoy no existe un tratamiento ni una vacuna autorizada para prevenir o manejar eficazmente la enfermedad. Sin embargo, el acceso temprano a cuidados de apoyo como la rehidratación, el tratamiento de síntomas específicos, ayuda a mejorar la supervivencia y a aumentar las probabilidades de supervivencia de los pacientes. Etiopía se suma ahora a la lista de países africanos que han notificado casos o brotes anteriores, entre los que se encuentra Angola, Tanzania, Guinea Ecuatorial, Ghana, Kenia y Sudáfrica. Lamento que esa haya sido la última noticia, porque nos trae todo el rato la pregunta sobre qué tan cerca estamos de una eventual siguiente pandemia. Y es una pregunta que deberíamos tener mucho más a mano, a pesar de lo traumático que es el recuerdo del coronavirus en nuestras vidas, ¿no? Los humanos somos malos para atesorar el horror que a veces vivimos, y es por eso que el ejercicio de memoria, en este caso, es un ejercicio de salud pública muy relevante. Necesitamos estar muy atentos, pero también necesitamos tomar conductas preventivas respecto de dejar de estresar los ecosistemas. Cuando cortamos selvas por montones para plantar alimento para el ganado, lo que estamos haciendo es arrinconar a la vida silvestre. Cuando la vida silvestre está demasiado arrinconada, la posibilidad de un salto zoonótico es mucho más alta. Sabemos además que los murciélagos son reservorios de muchos virus. Y eso no quiere decir que haya que eliminar a los murciélagos. Los murciélagos también cumplen roles ecosistémicos. Lo que hay que eliminar son las conductas que están todo el rato poniéndonos al borde. Y esta es la típica conversación que nos espanta, porque nos asusta, pero además porque nos devuelve una responsabilidad muy concreta de empezar a relacionarnos de otra manera con el planeta en el que estamos y en el que coexistimos con muchos otros seres. Estaremos muy atentos en particular a esta noticia y nos encontramos todos en otro capítulo de Futuro 360.